¿Cómo están? Pues todo parece indicar que el mundo, no solamente México, todo el mundo y las empresas también multinacionales se preparan para el embate Donald Trump, como si este fuera el que dominara el mundo con un capricho, con un dictado, pero así están las cosas. Por eso el día de hoy en la mañana les había presentado, cuando estaban todavía en reunión, la presentación del Plan México, que ya había anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum desde hace varios días, y Donald Trump impulsa no una revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, el famoso TECMEC, que pues tenemos con vistas a renegociarlo en el 2026. Parece que el tratado comercial Donald Trump lo impulsa para prácticamente una guerra comercial y ya no sería solamente en contra de México, en contra de Canadá, del propio tratado entre los tres países, sino del mundo entero, porque antes de asumir el cargo, pues el mundo, las empresas, los gobiernos se preparan contra la embestida Trump. Así de sencillo se los digo. Ojalá que con esto me den un like en este espacio, @Sociedades de Pensamiento en YouTube con un servidor, Carlos Monroy. En TikTok también como @Monroy_HER. Desde luego en Facebook, como todos los días. Y con mi amigo Luis Pantoja en Comunicadores MX. Bueno, pues Sheinbaum busca su gabinete reforzar la política interna de México, ya lo decía AMLO en su momento, para que nos vean en el mundo fuerte. No es necesario que el presidente tenga que salir hacia afuera, al extranjero, no, tiene que trabajar en México, trabajar a fondo para que desde el mundo, desde afuera nos vean a todos como un país fuerte y entonces sí, tratarnos de igual a iguales en defensa de nuestra propia soberanía y de nuestras capacidades como país libre y soberano. Sheinbaum plantea una serie de medidas y metas con las que busca reforzar la economía nacional durante su mandato, es decir, esta es una proyección, el Plan México de aquí al 2030, en medio de toda la inquietud que existe en el mundo y sobre todo aquí en nuestro caso somos los vecinos, tan cerca, como decía Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, porque en aquella época Díaz, Porfirio Díaz apuntaba más a Europa que a Estados Unidos. Y bueno, en medio de todas las inquietudes que ha desatado con sus declaraciones escandalosas, farsantes, charlatanas, y quién sabe qué porcentaje de ello vaya en la realidad, pues todo el mundo se prepara ante la incertidumbre de ver qué tanto cumple Donald Trump ante su llegada al poder el próximo 20 de enero, sobre todo cuando empieza a atacar desde todos los frentes Donald Trump a sus principales socios comerciales, a Canadá, pero sobre todo a México. Por eso el lanzamiento de esta estrategia importante, el Plan México, que es una estrategia que se da, pues ya estamos a una semana, a 13, pues es a 13, el próximo, prácticamente el próximo es 20 de enero cuando asuma eh, el presidente de Estados Unidos, y todo lo que hemos vivido en estos tiempos desde su campaña hasta la fecha, ahora cómo aterrizará todas sus amenazas ya como jefe de gobierno de la Unión Americana, cuando inició las amenazas con la aplicación de un 25% de aranceles a Latinoamérica, pero sobre todo a México y a Canadá, y con cuya administración pues el actual gobierno mexicano va a tener que revisar junto con Canadá el próximo 2026, como decíamos al inicio, el Tratado Comercial Norteamericano. Norteamericano porque es México, Estados Unidos y Canadá, del que pues, somos miembros. Por eso se le llama el TECMEC, el principal país que aparece en primer término, T, Tratado, M, México, segundo, Estados Unidos, tercero, Canadá, TECMEC. El plan es una visión, el Plan México es una visión de desarrollo
económico de nuestro país, social también, equitativo, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico, sí, pero sobre todo de bienestar para nuestro pueblo, señaló la doctora Sheinbaum en este acto en el que se presentó junto a su gabinete y frente a grandes empresarios mexicanos. Sheinbaum pues va a dejar el cargo de presidenta, apenas la inició, tiene 100 días, ayer fue el evento, el informe de los 100 días, pero va a dejar el cargo en el 2030 y aclaró que la iniciativa presentada pues es un borrador y podría modificarse en los próximos meses. De hecho, todo tratado, conforme va caminando, se va ajustando, se va modificando, de manera que esto lo consideran en este momento un borrador ya aterrizado con los empresarios que están de acuerdo y podría irse puliendo, para decirlo de una forma, podría modificarse en los próximos meses para lograr los objetivos fundamentales de este Plan México, como impulsar la manufactura local, sustituir importaciones, crear empleos y reducir la burocracia para facilitar las inversiones en México, tanto privadas, nacionales como extranjeras. Entonces, por eso decimos, México y el mundo, incluidas las grandes empresas, se están preparando desde ya ante la embestida posible de Donald Trump, antes de su propia toma de protesta. Este plan también pretende hacer crecer, fíjense ustedes el dato duro, en un 15% el contenido nacional de cadenas globales de valor en los sectores automotriz, aeroespacial, semiconductores y otros, que incluye esquemas de inversión mixta para proyectos de infraestructura. En energía, este documento señala que el país buscará duplicar su capacidad de almacenamiento en términos de gas natural hasta el 2030, y en ese transcurso de esta fecha al 2030 invertir alrededor de 23.400 millones de dólares en generación, transmisión y distribución de energía, y 12.300 millones de dólares en construir nuevas centrales eléctricas. Todo esto que abandonó y que quería vender la oposición o la oposición en el periodo neoliberal, pues ahora se recupera con mandatos como el de nuestro presidente histórico Andrés Manuel López Obrador, y ahora con Claudia Sheinbaum en las nubes de aceptación del pueblo de México, y que ha contagiado al mundo por esa aceptación tan grande que ella tiene. También se aspira a invertir 7.500 millones de dólares para reforzar la red de transmisión eléctrica y 3.600 millones para la red de distribución. A nivel general, se espera elevar la inversión pública y privada respecto al Producto Interno Bruto hasta en un 28% rumbo al 2030. Dice la presidenta textualmente: como pueden ver, son metas ambiciosas. Por ejemplo, pasar de ser la economía número 12 en el mundo a la 10ª economía mundial. AMLO la recibió en el número 15 en el periodo de López Obrador. Pasamos del 15 a nivel mundial al 12, y ella pretende, Sheinbaum, del 12 a ubicarnos en la 10ª economía mundial. De ese tamaño, dijo, es nuestro objetivo, agregó la presidenta, quien anunció que el gobierno publicará ya un decreto el viernes, en esta misma semana, para atraer nuevas inversiones a través de lo que se conoce como el nearshoring, la relocalización de empresas que pudieran ubicarse estratégicamente para la producción, para la generación de empleo, para el paro económico y del desarrollo de diversas regiones en el país. Por eso están también los ferrocarriles, el sureste, sur-sureste, con el Tren Maya, el interoceánico, y de ahí hacia el centro de la República, y del centro de la República disparar la red ferroviaria hacia el norte del país y todas las regiones importantes, generando empleo, desarrollo, crecimiento económico. Y bueno, por otra parte, ¿quiénes son los invitados a la toma de posesión de Donald Trump? Todavía no está Claudia Sheinbaum en la lista, pero pues resulta que a esta toma de posesión del presidente de Estados Unidos, pues es, digamos, tradicional que no suelen invitar los presidentes norteamericanos, cuando asumen el poder, a los líderes extranjeros,
salvo excepciones, pero en esta ocasión Donald Trump, pues dicen que sí era su estilo, yo no lo sé así, pero que rompió ese protocolo y solo ha invitado a gobernantes de otros países, pero en contados casos. Por ejemplo, el más importante ha invitado para acudir a la ceremonia de asunción del presidente norteamericano, pues invitó en primer término a Xi Jinping, el presidente de China. Imagínense, dijo que pues a amigos o a invitados especiales. Pues imagínense, el presidente de China, a quien ha atacado tanto Donald Trump, que es el competidor número uno en el mundo en estos momentos de Estados Unidos. Bueno, ¿por qué lo invitas? ¿Cuál es el objetivo? Pues nada, tonto, Xi Jinping, el presidente chino, que ha sido objeto de varios ataques por parte de Donald Trump, que ha prometido también en contra de China, pues imponer aranceles adicionales a las importaciones de aquel país. Perdón, de aquel país. Ahí me agarró de aquel país, incluso desde el primer día de su propia presidencia, en aquel entonces, en el primer periodo. Sin embargo, Trump ha manifestado en varias ocasiones que sí tiene respeto por el líder chino. Incluso realizó en su momento, en el primer periodo de presidente Donald Trump de Estados Unidos, hizo una visita de Estado a Beijing durante su primera presidencia, y John Biden, que es el actual presidente, pues tuvo una relación tirante con el presidente chino, con Xi, y no dudó incluso hasta en llamarlo dictador en su momento. Y pues, ¿qué creen? Que Xi Jinping, el presidente chino, dice: nones, como dijo Tom Jones, yo no voy a esa cita. Rechazó la invitación, dijo: Nel, como dicen en mi barrio, ¿qué voy a estar yendo yo a esa toma de protesta? Otro líder, el asesino Benjamín Netanyahu, el genocida primer ministro de Israel, pues tuvo que rechazar, ¿no?, la invitación, no porque no quisiera estar ahí, sino porque lo operaron apenas este último mes del año pasado, del 2024, en diciembre, de la próstata. Parece que tiene cáncer o tenía cáncer, no lo sabemos todavía, pero estaba mal y no va a poder asistir. Y sobre el caso, pues Estados Unidos ha dicho que un acuerdo de paz en la franja de Gaza y Cisjordania pues es posible incluso antes de la toma de posesión de Trump. Pues esas vaciladas, ¿quién se las cree? Si son los principales promotores de un estado genocida como el de Israel. Pero bueno, el equipo de Trump también ha invitado a varios líderes europeos a esta ceremonia de investidura, como a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien visitó al presidente electo en Mar-a-Lago el 5 de enero. Ella dijo: me encantaría estar allí. Meloni dijo así en una conferencia de prensa ya en Roma, cuando se le preguntó sobre sus planes para este evento del 20 de enero, y ella dijo: pues sí, estoy evaluando la situación, la posible compatibilidad con la agenda que tengo, y si puedo, con mucho gusto estaré ahí participando. Lo mismo dijo el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, uno de los principales aliados de Trump en Europa. El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció pues este mismo lunes que acudirá a la toma de posesión de Trump. Abascal ya ha sido invitado en su condición de presidente del Partido Europeo Patriotas, uno de los bloques de la extrema derecha dentro del Parlamento Europeo. Entonces, finísimas personas las que asistirán al evento de Donald Trump en su toma de posesión. Y la líder de extrema derecha, también francesa, Marine Le Pen, ella no ha sido invitada. En cambio, Eric Zemmour, presidente del partido de extrema derecha Reconquista, y su esposa, la eurodiputada Sarah Knafo, del mismo partido, sí han sido invitados, aunque no han confirmado la asistencia. Nigel Farage, o el líder del partido británico Reforma UK, de derecha populista, también ha sido invitado, a pesar de los roces que ha tenido en los últimos días con el multimillonario Elon Musk, que es uno ya de los principales asesores y patrocinadores de la campaña de Donald Trump.
uno de los hombres más cercanos del presidente electo de Estados Unidos, y varios líderes de América Latina. ¿Quién creen que es invitado? Atiene usted, es Javier Milei, el facho presidente argentino que ha hundido la economía de ese país. Es uno de los principales mandatarios en visitar a Trump después de su victoria y está en la lista de los invitados. Es la primera vez en la historia, según se ha revelado, que un presidente electo estadounidense invite a su par argentino a esta ceremonia o a una ceremonia de asunción, según reveló el vocero del presidente argentino Manuel Adorni. Yo creo que Adorni se quería adornar con decir, pues es la primera vez que nos invitan a un presidente argentino y nos correspondió a nosotros. La embajadora de El Salvador, allá en Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo que el presidente de su país, Nayib Bukele, también recibió una invitación para asistir a la ceremonia, pero aún no ha sido evaluado bien a bien si asistirá. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, confirmó el domingo que asistirá a la toma de posesión de Trump, a pesar de que el domingo 19 de enero debería, o sea, el próximo domingo, tendría que estar en un debate presidencial. No sabemos qué va a hacer ahí, porque está en disputa la presidencia de su país en Ecuador de cara a las elecciones que va a haber en febrero, en las que él busca la reelección, pero bueno, dice yo voy. Y no sé lo que va a hacer, se va a cancelar yo creo el debate del 19 de enero y para que él esté el 20. Y bueno, Jair Bolsonaro, imagínense, no invitan a Lula da Silva, pero invitan a Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, quien es otro de los invitados, como les digo, aunque para asistir tiene a fuerza que obtener un permiso del Tribunal Supremo de Justicia allá en su país, ya que tiene prohibida la salida de Brasil en medio de una investigación que se tiene en su contra por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. ¿Usted cree que lo van a dejar salir para que lo proteja y lo reciba Estados Unidos, ahí lo cobije? Bueno, pues este tipo, Jair Bolsonaro, hizo todo ese relajo en Brasil para evitar que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva asumiera la presidencia de Brasil en el 2023. No fue invitado Lula da Silva, pero sí el promotor de un intento de golpe de Estado, Jair Bolsonaro. Ahí está el esquema de cómo es la personalidad de un presidente al estilo Donald Trump.